Hemos hablado y hemos seguido predicando sobre hombres y mujeres de la Biblia que nosotros pasamos por desapercibido, pero que han sido fundamentales o importantes en el cristianismo. Amén. Hemos hablado de Juan Marcos, ese hombre que hizo pelear a Bernabé y a Saulo, pero que después fue un gran apoyo a Pablo. Incluso escribe uno de los evangelios. Se cree que es el autor de Marcos. Hemos hablado de Priscila y su esposo, que fueron de gran apoyo para Pablo y que fueron creadores, organizadores de una gran iglesia en el cristianismo. Hemos hablado de Felipe, hemos hablado de Esteban, hemos venido hablando de personas que ignoramos nosotros o que no le ponemos atención porque queremos ser Pablo, queremos ser Juan, queremos ser Pedro, pero hay hombres y mujeres como Felipe, como Esteban, que eran llenos del Espíritu Santo, de testimonios, que hacían señales y prodigios, que el Señor los utilizaba, que evangelizaban, que servían. Amén. Entonces, es la oportunidad a través de secuencia de estudios bíblicos, de prédica bíblica, para darle realce en importancia a esos hombres y mujeres que han participado en la Biblia, en el cristianismo, pero que a veces nosotros creyentes no le damos tanta importancia o tanta atención. Sabemos que la gloria y la honra es para el Señor, pero sabemos que desconocemos a veces, ignoramos a esos hombres o mujeres porque queremos ser Pablo, queremos ser Pedro, queremos ser Juan. Amén. Y en esa ocasión, como lo dice el título de la prédica, vamos a hablar de un hombre, Jacobo, un personaje bíblico de la Biblia que encontramos en Hechos, pero también lo encontramos en Mateo, y quiero que aprendamos a diferenciar dos Jacobos que hubo y que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Específicamente en el libro de los Hechos vamos a encontrar dos Jacobos. Amén. El segundo mártir después de Jesucristo, o la tercera persona en morir por ser cristiano, se llama Jacobo. Amén. El primero ya lo estudiamos hace 8 días. El primer mártir, Esteban, fue el primer hombre en morir por apedreamiento, por predicar el evangelio. Pero Jacobo fue el segundo mártir, el segundo hombre muerto por ser cristiano. Amén. Y estudiamos quién era Jacobo. Y en el transcurso de la palabra nos vamos a dar cuenta que debemos aprender a diferenciar dos Jacobos que hay en la escritura. Amén. Y para entender de este Jacobo que estamos hablando, que es el segundo mártir, el segundo hombre martirizado, el segundo hombre asesinado después de Cristo Jesús, sería el tercero en orden, nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, perdón, a Mateo 4:21. ¿Eh? Y para irnos a Mateo 4:21, vamos a leerlo desde el 18. Y tiene como título: Jesús llama a los primeros discípulos. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Del Jacobo que vamos a hablar hoy, el segundo mártir del cristianismo, el tercero después con Jesucristo, porque el primero es Jesucristo, se llama Jacobo, el hermano de Juan. Amén. De los primeros discípulos llamados. Amén. Los hijos de Zebedeo, porque así se le conocían, o los hijos del trueno, y vamos a hablar un poco sobre ellos. Y la historia de Jacobo, de su muerte, la encontramos en Hechos de los Apóstoles 12. Vámonos a Hechos de los Apóstoles 12. Amén. Hechos de los Apóstoles 12. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 12? Dice:
Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 12, dice: Jacobo ejecutado, Pedro encarcelado. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de las iglesias para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que eso agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, los días de los panes eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel. Es decir, mata a Jacobo y ve que eso le agrada a los judíos y quería matar más. Por eso el imperio romano empezó a asesinar a judíos, a cristianos, porque le agradaba esa muerte a los judíos y ellos sabían que los judíos eran una fuerza poderosa que ellos trataban de evitar que se sublevaran. Amén. Entonces, muere Jesús, gracias a Dios, resucitado por el poder del Espíritu Santo. El primer mártir se llama Esteban, que lo vimos hace 8 días, y el segundo mártir se llama Jacobo. Y ese Jacobo es el hermano de Juan, de los discípulos. Jacobo era un discípulo de los primeros discípulos que Jesús hace cuando empieza su ministerio. Hermano de Juan, Juan el apóstol amado, Juan el que escribe Apocalipsis, Juan el que escribe el Evangelio de Juan. Él era hermano de, este era Jacobo. Entonces ya vamos entendiendo el segundo mártir del cristianismo, Jacobo. ¿Y quién era? Pues sabemos que eran de las regiones de Galilea, sabemos que eran pescadores, sabemos que se dedicaban a esto. Y sabemos que eran, que eran de las primeras personas que siguieron, de los primeros discípulos de Jesús. Y hablando un poco de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Para que nos hagamos la idea, vámonos a Mateo 20, 23. Y ahí nos vamos haciendo la idea de quién era Jacobo. Mateo 20, 23. Y voy a leerlo desde el Mateo 20, 20. Dice: pedido de la madre de Jacobo y de Juan. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos dijeron: podemos. Le dijo: a la verdad beberán mi copa, pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que para quienes lo han preparado, para quien lo ha preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes, entonces este Jacobo, hermano de Juan, el discípulo amado, ese es el mismo Jacobo que hijo del Zebedeo, que su madre le pide a Jesús que lo siente uno a su derecha y a su izquierda cuando Jesús sea en el reino de los cielos, el reino de Dios. Y él le dice: ¿pueden beber la copa? Y él le dice: sí, podemos beberla. Y él dijo: efectivamente la van a beber. Y entonces aquí estamos viendo Jacobo bebiendo la copa, porque precisamente muere para una temporada de los panes sin levadura, para el mismo tiempo que muere Jesús. Amén. Como lo acabamos de leer ahorita en Hechos 12, y lo vamos a leer otra vez. Hechos 12, vamos a leer otra vez Hechos 12. Entonces por aquel tiempo Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que eso agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Amén. Jacobo, aquel que la madre pide que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, y que Jesús le dice: van a beber la copa, y él le dice: sí, la vamos a beber. Efectivamente la van a beber. Muere casi por la misma temporada en que fue muerto Jesús y que fue asesinado Jesús por mano de Herodes, por mano de los judíos. Amén. Entonces vemos que ese hombre de la Biblia, discípulo, muere por predicar el evangelio, muere por ser cristiano, muere porque a Herodes le pareció como ejemplo bien atenuar a los judíos, asesinar a los cristianos. Entonces empieza una masacre para los cristianos por parte del Imperio Romano. Recordemos que los cristianos eran perseguidos inicialmente. ¿Por quién eran perseguidos los cristianos? Por los judíos. Matan a Jesús, matan a Esteban, pero posteriormente
el cristiano es perseguido y asesinado por el Imperio Romano, porque al Imperio Romano le parecía bien atenuar la posible rebeldía o rebelión de los judíos. Amén. Y el primero que lleva como esa intención del Imperio Romano es Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Amén. Y hemos visto quién era Jacobo, el que muere. Pero paralelamente estamos hablando de Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol amado. Pero quiero que entiendan que no era el mismo Jacobo que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos, capítulo 12, del 1, del 1 al 2, vemos la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Pero si nos vamos a Hechos 15:13, vámonos, Hechos 15:13. Vamos a buscar Hechos 15:13, que dice Hechos 15:13. Y se dan cuenta que son dos Jacobos que había en ese tiempo. El Jacobo que muere después de Esteban, que muere por orden del Imperio Romano, es Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol amado. Pero el otro Jacobo, lo dijimos que era Hechos 15:13, vamos a leer Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, voy a leérselo del versículo 12. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar, es decir, era este Jacobo que estamos hablando, que es diferente que el que muere martirizado por ser cristiano, es diferente a ese Jacobo que vemos en Hechos 15. Que ese Jacobo que vemos en Hechos 15 es el mismo Jacobo de Hechos 21. Vamos a buscar Hechos 21, quién era este Jacobo, que es totalmente diferente. Hechos 21:18. Y miren, al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlo, les contaron una por una todas las cosas que Dios había hecho a los gentiles. Este Jacobo, que no es el que muere, es una persona líder en la iglesia cristiana, ¿cierto? Ahorita vamos a ver quién era ese Jacobo diferente al que muere. Amén. Para entender quién era ese Jacobo diferente al que muere, vamos a irnos a Gálatas 2:9. Busquen Gálatas 2:9 y ahí vamos a entender quién era este Jacobo. Gálatas 2:9 dice: y cuando percibieron la gracia que me ha sido dada, esto lo habla el apóstol Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columna, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ese Jacobo, el que estamos hablando, el primero que lo vemos en Hechos 12, el segundo hombre martirizado por ser cristiano, el hermano de Juan, el apóstol amado. Y ese Jacobo que vemos en Hechos 15, en Hechos 21, en Gálatas 2:9 es totalmente diferente. Porque ese Jacobo era, ese último Jacobo era un anciano de poder y autoridad en el cristianismo. Acudían a él, se presentaban a él. Pablo y Bernabé se presentaron ante él. Amén. ¿Y quién es ese Jacobo? Se cree que ese segundo Jacobo que vemos en Hechos 15, en Hechos 21, en Gálatas 2:9, se cree que es el hermano de sangre de Cristo Jesús. Es uno de los hermanos de sangre de Cristo Jesús. Entonces, porque Jesús tuvo varios hermanos, se cree que Santiago es hermano de él, se cree que Judas es hermano de él, se cree que Jacobo es hermano de él, hermanos de sangre por parte de María, y de José. Amén. Entonces, vemos aquí, hoy hemos visto la muerte de Jacobo, el segundo mártir del cristianismo, el primero por orden del Imperio Romano. Y que era este Jacobo que muere, ese hermano, fueron de los primeros discípulos que el Señor, que era hermano de Juan, el apóstol amado. Y ese Jacobo que muere por ser cristiano es diferente a Jacobo, el que vemos en Hechos 15, 19, Hechos 15, Hechos 21, Gálatas 2:9, que ese segundo Jacobo era un hombre de poder y autoridad en la iglesia cristiana. Amén. Era una persona que acudían las personas a presentarse ante ellos. Amén. Y se cree que ese segundo Jacobo es hermano de sangre de nuestro Señor Cristo Jesús, hermanos. Hombres y mujeres de la Biblia que pasamos desapercibidos, que no le damos tanta importancia porque nos enfocamos en Pedro, nos enfocamos en Juan,
enfocamos en Saulo, nos enfocamos en esos hombres de poder y autoridad, pero se nos olvida que hubo hombres como Jacobo que fueron martirizados por ser cristianos, que fueron reconocidos por ser cristianos y fueron martirizados por el Imperio Romano, en ese caso, para agradar a los judíos. Amén. Nos olvidamos de personas que han pasado en la iglesia, que han sido de consuelo para los apóstoles, que han sido de apoyo para los apóstoles. Por eso tu labor, la labor, siempre vamos a recalcar la labor que tú haces como ministro, como cristiano, como en la iglesia, con ayudar a los pastores, a los ministros, es importante. No solamente es importante el que predica, no solamente es importante en el cristianismo el que va y hace milagros, el que ora por los enfermos. La labor que tú haces, que es una labor discreta, que es una labor que a veces no le paramos mucha atención, es muy importante y reconocida en el reino de los cielos. Hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Espero que sea de fortaleza. Espero que, como dice la palabra, sea de edificación para nuestra iglesia, hermano. Muchas gracias por estar atentos y los invito a seguir conectados. Como dice la palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, somos cristianos, permanecemos en Cristo y tenemos que permanecer en Cristo Jesús y que la palabra de Cristo Jesús permanezca en nosotros, mi hermano. No desprendamos de Cristo Jesús porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo que es el arra, el sello de la garantía de que somos salvos. A veces ignoramos que tenemos adentro el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nos vemos en otra oportunidad, mis hermanos.